Vamos a hablar con alguien que algo sabe de esto, ¿no? Tiene su experiencia. Enrique Sebach es economista, fue director del Banco Central, director también del Banco Nación. Enrique, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, Pablo. Buen día. ¿Cómo andan por allá? Gracias, Enrique. ¿Todo bien? Bien, bien. Saludos a todos los oyentes también. Bueno, Y las oyentas, por gracias, supuesto. obvio. Contentos por la victoria argentina. Aparte, Enrique, nosotros tenemos nuestro corazoncito, ¿viste quiénes hicieron los primeros goles, no? Decía, No, pero, además, obvio. los dos mejores jugadores de la cancha son de River, nacieron en River. Claro, No, entre Julián Álvarez y Enzo Fernández, ya estábamos acostumbrados, ¿no? a que hagan los goles en el Monumental. De hecho, nos dieron un campeonato. Exactamente, tal cual, y se lo llevaron después, pero bueno. Sí, Bueno, Enrique, acá... La plata es la plata. Y sí, ¿qué va a ser? Enrique, bueno, acá estamos charlando un poquito, ¿no? de cómo siguen las cosas. ¿Qué opinás? Vos tenés mucha experiencia y después te quiero preguntar específicamente cómo viviste aquellos años de acuerdo con el fondo y lo que vino después. ¿Qué opinás de lo que está sucediendo ahora? Bueno, a ver, si dejamos de lado un minuto el acuerdo con el fondo, lo cierto es que el régimen cambiario de emergencia que se creó el 13 de diciembre del 2023 ya estaba agotado, digamos, ¿no? Acordate que hasta desde junio del 2024, cuando se normalizó el pago de importaciones, casi se normalizó el pago de importaciones, el Banco Central ya no compraba reservas, logró comprar de nuevo cuando el blanqueo vino al rescate y entonces la parte de dólares depositados que se transformaron en crédito en el mercado interno le permitieron volver a comprar reservas, o volver a comprar dólares, mejor dicho, y eso también se estaba agotando porque, bueno, el crédito también tiene un límite. Entonces, claramente, acumular reservas netas al Banco Central le está ya costando demasiado. El mercado voluntario de capitales está cerrado, con lo cual la deuda gran parte de la deuda hay que pagarla. Y entonces, bueno, el régimen cambiario hay que cambiarlo, valga el juego de palabras. El acuerdo con el fondo viene en todo caso, a acelerar ese cambio o a reforzarlo o a ayudarlo, pero claramente este régimen había que cambiarlo, ¿no? Correcto. Y ahora, ¿qué opinás de Bueno, lo que se está ahora negociando? estamos en un problema transitorio que a mi juicio, bueno, deriva de esto, de lo que acabo de decir, porque el propio gobierno fue el que anunció, cuando estábamos empezando la negociación con el fondo, cuando se estaba empezando la negociación con el fondo, que íbamos a ir a otro esquema cambiario, digamos, no fue un rumor del periodismo, para llamarlo de alguna manera, o algo que vino de Washington, sino que el propio gobierno, si vos repasás las declaraciones sobre todo del ministro, pero también del presidente en algún momento, se hablaba de un nuevo régimen cambiario. Y después, cuando salió el decreto del DNU para autorizar el préstamo con el fondo, ya se habla de cómo iba a ser el préstamo, en términos de que iba a haber fondos para rescatar las letras intransferibles y que iba a haber fondos para renovar el capital. O sea, y vos sabés que el fondo no te va a dar fondos, sigo con el juego de palabras, sin alguna condición. Y cuando uno lee los reportes del staff del fondo ya del año pasado, se encuentra que claramente el staff no se siente cómodo con esta política cambiaria, con este tipo de cambio. El fondo nunca estuvo de acuerdo con mercados múltiples. Claro, taxativamente se hablaba del dólar blend. Decía, acá se tiene que eliminar el dólar blend. En junio del año pasado. El fondo nunca estuvo de acuerdo con los mercados múltiples. En su estatuto está prohibido, pero bueno, siempre se deja algún margen de maniobra. O sea, ahora claro, cuando vos anunciás anticipadamente que va a cambiar la política cambiaria, lo que generás es que creas que obviamente el tipo de cambio actual no va a ser el que siga. Y todo el mundo, todos los que estaban apostando o todos los que creyeron que seguía el 1% mensual de Kroll y eventualmente pasaba a cero, y que como venían las elecciones el gobierno iba a priorizar la política antiinflacionaria sobre la acumulación de reservas, empezaron a dudar. Y cuando vos dudás con tu plata, lo que haces es te vas a tratar de obtener comportamientos defensivos. Entonces los exportadores demoran los pagos de exportaciones, los importadores o dejan de tomar prefinanciación, que es lo mismo, los importadores se apuran a pagar porque estaban ganando plata con la tasa, pero tienen posibilidad de pagar, y el Banco Central pierde reservas, digamos, ¿no?
Sí, sí. Lo que pasa, Enrique, digamos, el cambio de régimen cambiario me parece que, valga la redundancia, ¿no? Sí, claro. También. Me parece que se esperaba por ahí para fin de año, viste que Milei decía también, a fin de año salimos del Claro. cepo. Bueno, entonces, digamos, creo, ¿no? Que se venía infiriendo que el gobierno no iba a hacer nada, iba a tratar de mantener el status quo hasta las elecciones, que aguantaba y que a fin de año, bueno, arranca otra historia. Me da la sensación que lo que se ha modificado en estos días es la percepción de tiempos. Es decir, bueno, va Claro, a pero pasar ¿sabes lo algo que antes pasa, Pablo? del Es fin de que año. eso estaba, digamos, muerto antes de nacer, porque esta idea que surgió vino de afuera, esta idea que iba a haber primero un acuerdo corto y después un acuerdo más largo para llegar a las elecciones, no funciona de entrada, porque si vos haces un acuerdo corto, ya estás anunciando que después de las elecciones va a haber otra cosa. Entonces, si después de las elecciones va a haber otra cosa, nadie espera después de las elecciones a que pase esa otra cosa, se adelanta. Y bueno, esto en vez de adelantarse, esto que a lo mejor iba a pasar, no sé, en junio o en julio, pasa en abril, pero lo cierto es que no era muy sostenible un Banco Central en las condiciones actuales, un régimen provisorio que tiene fecha de vencimiento. Si vos le pones fecha de vencimiento a un régimen, ya cambiaste el régimen, ¿no es cierto? Yo sé que no tenés la bola de cristal, que Sí. esto se está discutiendo, digamos, es imposible, si mañana va a pasar esto, pero vos te jugarías que el crawling pega al 1% no va a continuar mucho tiempo más. Esa es tu percepción. Mira, mi percepción es que, a ver, vamos a ponerlo así, hoy se están negociando dos cosas con el fondo. Una es que el fondo se pague lo que le debemos, digamos, ¿no? Es decir, la primera parte es la fácil, que el fondo quiere cobrar y Argentina no le puede pagar. Entonces el fondo hace que te presta y Argentina hace que le paga. Y eso es los vencimientos de capital del 2026, 2027, y bueno, después si quieres hacer más grande el programa, 2028, 2029, 2030, pon el número que quieras, total, es plata, es un asiento contable, no es plata. Y lo segundo que se está discutiendo es si hay un adelanto de fondos, como dice el propio decreto, o fondos frescos, que te permita rescatar esa letra intransferible y tener dólares en el Banco Central. Sí. Después vemos para qué. Bueno, esta segunda negociación, lo que sabemos es que es difícil que el fondo le ponga fondos frescos sin un cambio en la política cambiaria. Cuanto más fondos frescos ponga, más te va a pedir. Sí. Cuando menos fondos frescos le pidas, menos te va a pedir. Y si no le pedís ningún fondo fresco, no te pide nada, porque total, claro. Otra vez estamos en lo mismo. Entonces, como se están negociando fondos frescos, 10.000, 11.000, 20.000, 50.000, no sé, no importa el número que sea, cuanto más número haya, habrá otra política cambiaria. Ahora, si esa política cambiaria es, bueno, simulamos el crawling peg con una banda, y entonces ponemos en el piso de la banda el dólar actual y la vamos moviendo a la banda al 1% mensual en el piso para que el Banco Central compre o intervenga, y le ponemos una banda chiquita para que parezca, para que sea lo mismo que ahora pero con otro diseño o otra cosa. Obviamente, como vos sugeriste, no lo sé. Yo sospecho que vamos a ir a un esquema en donde que se parezca a esto, pero que permita ir mejorando el tipo de cambio, o retomando o recuperando el colchón que el tipo de cambio perdió desde diciembre del 2023 hasta acá, en un mundo mucho más hostil, porque cuando el gobierno Maxi devaluó en diciembre del 23, se tomó un colchón. Ese colchón se perdió. Sí, sí. Ahora, el colchón de los 800 pesos, ¿no? Cuando claro, exacto. Sí. El gobierno bien puede alegar, y con justa razón, bueno, está bien, pero yo me comí el colchón, pero la Argentina 2025 no es diciembre del 23. Hemos hecho muchas cosas para que no sea lo mismo. Sí. Y tiene razón. Ahora, como contrapartida, el mundo no es el del 2023. O sea, estamos en un mundo mucho más hostil, con Trump dando vuelta todo, patas para arriba, con los países vecinos, que Brasil sobre todo, que depreció su moneda 20 y pico %, con los precios de la soja o de los commodities estancados o bajos, y bueno, con un mundo diferente tenés un shock externo, y ese shock externo te obliga a tener una política cambiaria diferente. Sí, Enrique, ahora cuando vos estuviste en el Banco Central, corregime si me equivoco por un tema temporal, creo que estando vos de director del Banco Central,
instituyeron la zona de no intervención, Ujú. que duró de octubre del 2018 hasta abril de 2019. Correcto. Se pusieron bandas bastante amplias para que el Ajá. tipo de cambio flotara en esa banda. Correcto. Y funcionó. ¿Por qué se eliminó eso? Contame tu experiencia. Bueno, no, lo que pasa es que, a ver, el acuerdo con el fondo, al fondo siempre le costó aceptar que la Argentina es un país bimonetario en donde la volatilidad del tipo de cambio son un problema. Segundo, el fondo nunca quiere poner plata para que vos le pagues a los privados, digamos, ¿no? Es decir, no quiere venir al rescate de los privados, sino que trata de hacer una cosa más conservadora, digamos, ¿no? Y ese acuerdo con el fondo tuvo mucha influencia política. Acordate que fue un acuerdo, una cantidad de plata grande, que primero era para la vivienda en el primer acuerdo y después fue para usar. Y bueno, en algún momento hubo una decisión de que, bueno, había que ir a un esquema diferente con control de agregados monetarios para ser más potente en medio de un año que venía con el tema electoral, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, bueno, había que enfrentar un proceso de dolarización que se estaba dando y que se fue profundizando a lo largo del año. El problema que tenés cuando vos estás en un mercado libre es que vos ajustás con la tasa de interés y bueno, llega un momento que la tasa de interés deja de funcionar y además te pasa algo. Yo siempre digo que después que pasás por la función pública, por más poco que lo hayas hecho, te volvés más condescendiente con los funcionarios, sí, porque tus grados de libertad cuando estás sentado en el directorio del Banco Central son muy pocas. Y nosotros teníamos, bueno, algunos de nosotros teníamos la pantalla donde opera todo el mercado de cambios todo el día, y vos tenés ahí la oferta y la demanda de los bancos que ofrecen y que demandan en representación de sus clientes. Por supuesto no tenés a los clientes detrás, pero tenés a los bancos que intervienen, lo ves en una pantalla, sí, y cuando vos en la pantalla de la demanda ves un montón de linitas titilando y en la pantalla de la oferta no ves nada, y bueno, te corre un frío por la espalda, digamos. Sí. Recordemos que no había cepo para nada, en esa época cero cepo, todos los pesos podían ir a los dólares. Exactamente, o sea, no había restricción. Y vos tenés que velar porque el Banco Central tenga reservas y las administre bien, intervenga con cierta razonabilidad. Bueno, eso se hace muy difícil en un contexto como el que tenía la Argentina en el 2019, ¿no? Sí, sí. ¿Y por qué se sale de la flota de la banda? Porque en realidad el dólar nunca llegó al techo de la banda. ¿Es correcto eso? Mira, la verdad es que no me acuerdo bien. Yo no estuve en algún momento de la negociación o de la relación con el fondo, sí, por razones que no voy a contar, no dejé me sacaron de la... Te corriste. Me corrieron, o me corrí, como vos quieras, sí, es lo mismo. Es una anécdota a esta altura de la vida. Así que no te podría especificar exactamente qué pasaba ahí, pero había una presión del departamento monetario, no sé cómo se llama dentro del fondo, esta historia, porque el fondo tiene, además del staff que negocia con vos, tiene los departamentos fijos, digamos, el departamento fiscal, el de finanzas, el de deuda, el de sustentabilidad, el que sigue la política monetaria, etcétera, que opinan también, ¿no? Porque el fondo es una especie de, gran burocracia donde todos se meten, todos opinan, van pasando de un lugar a otro, y en algún momento alguien prefirió otra política monetaria y cambiaria de la que estaba, pero no te puedo asegurar exactamente cuál fue la razón. Está bien, porque viste que ahora se habla de vuelta, de poner algún sistema de bandas. Sí, claro. Bueno, lo que pasa es que el sistema de bandas que funcionó en muchos países es la transición que elige el fondo para ir a un esquema de flotación más libre, o como quieras llamarlo. Entonces, bueno, por supuesto, si vos vas a flotación directamente en un país como la Argentina, donde todavía no está claro cuál es la demanda potencial y bueno, obviamente está el cepo y tenés que ir liberando, entonces la banda te ayuda a ir gradualmente a la liberación y ir moviéndola hasta ensancharla lo suficiente como para que desaparece la banda, ¿no es cierto? Pero es un mecanismo, un instrumento, es decir, las políticas tienen modas, ¿no? Hubo la moda del tipo de cambio fijo,
durante mucho tiempo, después hubo la moda del tipo de cambio flotante, hubo la moda de la agregado monetario, después fue la de metas de inflación, al final del día, y ahora estuvo entre comillas, como instrumento en la caja de herramientas el tema de las bandas. La verdad es que todo funciona cuando funciona y cuando no funciona no funciona. Claro, cuando el mercado se te pone en contra, puedes elegir 20 esquemas cambiarios distintos que te van a la Banca de Inglaterra, que tenía más libras que los otros dólares, y así le fue, digamos, claro, ¿no? Obvio. Está bien, o sea que estás viendo que se viene alguna modificación y que el tipo de cambio actual no es el de equilibrio para Argentina. Es que, a ver, vamos a ponerlo así, si fuera el de equilibrio, ¿cuál sería el problema de levantar el cepo, liberar? Obvio. O sea, si vos estás pidiendo dólares para tener en el Banco Central y poder empezar a liberar, es porque considerás que hay un exceso de demanda, no de oferta. Y si consideras que hay un exceso de demanda es porque el precio tiene que ir para arriba. Es decir, nadie tiene hoy, cuando hablas de tipo de cambio real, siempre tenés un problema porque siempre podés elegir un año base que respalde cualquier número, digamos, ¿no? Pero lo cierto es que cuando yo voy siempre al mismo ejemplo, si en diciembre del 2023 el número que se puso era el que había que poner, hoy ese número ya no está. Entonces no hay que ir muy lejos, hay que pensarlo con el propio gobierno. Cuando el gobierno dijo, vale 800 pesos, dijo, bueno, vale 800 pesos y 2% por mes y después 1% por mes. Cuando dijo eso, dijo, recuperé lo que había dejado el desastre de masa y me tomo un colchón, para poder sostener ese 2 y ese 1. Bueno, cuando haces esa cuenta a precio, a números de hoy, ese número da 1.400 pesos, 1.500, no me acuerdo exactamente, porque además va cambiando. O sea, el 800 de diciembre de 2023 es más o menos 1.400. Por eso, hoy. Entonces, si el 800 estaba bien, hoy tendría que ser 1.400. Si el 800 tenía un colchón, bueno, hoy ya no lo tiene. Entonces, no hay mucha discusión, son los propios datos del gobierno. Ahora, si el 800 estaba bien o estaba mal, o el 1.400, que no tiene que ser 1.400, pero o el 1.000 de ahora está bien o está mal, y no lo sé, pero no lo sabe el gobierno tampoco. Porque, sí. Entonces, en ese contexto, y otra vez, dado el mundo, y bueno, y dado que no compras reservas, y bueno, algo tenés que hacer. Claro, por la charla que estamos teniendo, tu experiencia también como economista profesional y especialmente en tus años de Banco Central, uno diría, esto no va a seguir así hasta fin de año y después vemos. Esto digamos, va a venir en el nuevo acuerdo, es un acuerdo a largo plazo además, no es un acuerdo que va a durar 6 meses. Claro, porque es que, a ver, vamos a ponerlo así, vos no podés perder 100 millones de dólares por día. No. O sea, está bien, ahora viene la cosecha gruesa, todo lo que usted quiera, pero cuando viene la cosecha gruesa, digamos, ahora hay silobolsas, digamos, es decir, no es que hay estacionalidad, por supuesto, se recauda más en cierto periodo del año, pero, a ver, primero hubo un montón de prefinanciación de exportaciones, que fue lo que permitió comprar dólares en estos meses, digamos, ¿no? Bueno, esa prefinanciación, cuando venga la exportación, ya está, los dólares ya entraron, digamos, no sabemos cuánto de eso entró y cuánto falta. Si vos tenés la expectativa de que el tipo de cambio va a cambiar en algún momento y sos un productor que está sentado sobre algo que se vincula con el dólar, como la soja, a menos que pienses que el precio de la soja se va a derrumbar o que te van a cambiar el tema de las retenciones de nuevo para arriba, y vos esperás. Porque decís, bueno, si esto va a cambiar, espero y vendo lo mínimo necesario. Y otra vez, si sos el importador, te apurás. Entonces, todos los incentivos están puestos para que el Banco Central le cueste acumular reservas. Sí. Y el mercado de capitales sigue cerrado, porque el riesgo país sigue muy alto por razones propias y por razones del mundo. Bueno, entonces, esa es una realidad. Entonces, así como... Viste que se dice que cuando vos tenés un martillo en la mano lo ves todo en forma de clavos, digamos, ¿no? La inversa también existe. Cuando vos tenés un clavo, el instrumento óptimo para clavar es un martillo. Entonces, cuando tenés un problema en el mercado de cambios, el instrumento óptimo es arreglar el mercado de cambios, digamos. Sí, hacer cualquier otra cosa es estirar el problema. Exacto, y eso no le quita la razón al gobierno de que ha desregulado y que hay que bajar los costos y que ha hecho
a mi juicio una apertura media estrambótica, porque no se hace apertura digamos, no se hace política antiinflacionaria con la apertura, se hace política estructural con la apertura, pero no importa. Es cierto que el gobierno dice, che, hay que bajar los costos, hay que bajar los impuestos, la solución no es devaluar, como vos decías antes, la devaluación nunca fue una solución. Bueno, todo eso es cierto, pero resulta que los impuestos están donde están, los costos están donde están, y el mundo está donde está. Y bueno, es una realidad, mala suerte, Enrique, digamos, pues, ¿no? para ir cerrando, digamos, el problema que hay también, y que lo charlamos mucho en este espacio, es que las empresas, cuando uno habla y te dicen, mirá, hay un montón de olas de importaciones, o mismo nosotros vamos a importar, o tenemos competencia, está bien, no pido un tipo de cambio más alto, me lo dice mucho a mí, no pedimos tipo de cambio más alto, pero bajame impuestos, bajame burocracia. Ese ritmo es totalmente diferente a lo que es el ajuste cambiario. Entonces, la baja de impuestos que necesitan no tiene la velocidad que necesitan. Eso es cierto, pero además convengamos que las empresas, por supuesto siempre hay excepciones, también estaban acostumbradas a un mercado cerrado, un mercado más protegido, acordar con los sindicalistas cualquier número, o sea, estamos todos en lo mismo, de la boca para afuera decir ciertas cosas, pero a mí no me gusta la competencia, a vos no te gusta la competencia, a nadie le gusta cuando compiten contra vos. Entonces, y eso pasa en todo el mundo, y pasa en las mejores familias. Entonces, bueno, cuando generan los incentivos necesarios, por supuesto, hay dos ritmos: el ritmo de la baja de impuestos, el ritmo de la baja de costos, el ritmo de la infraestructura y el ritmo interno de las empresas que están desafiadas. Como está desafiado el mercado financiero y el mercado de capitales, porque del otro lado del levantamiento del cepo está el hecho de que perdés el monopolio del control de los pesos. Entonces, bueno, todo es un cambio estructural muy fuerte para la Argentina, que está pasando muy rápido, y te insisto, en un mundo que está hoy pata para arriba. Posiblemente, digo yo, ¿no? El proceso de desinflación que estamos viendo, que ahora tuvo un repunte en febrero, probablemente uno mayor en marzo, para mí va a ser, digamos, si se da todo esto que estamos charlando, va a ser más lento. No es que no va a continuar, pero no creo que... Sí, pero no es algo tan terrible. Yo no creo, por supuesto que otra vez no estoy especulando, porque la realidad después será la realidad, pero con el control fiscal y con el control monetario y con el marco de regulación y de apertura y etcétera, no creo que la tasa de inflación, que el pass-through, digamos, que el pase de un eventual aumento del tipo de cambio a los precios sea tan violento o tan fuerte como fue en otras oportunidades. Creo que va a ser bastante menos, y además tampoco hace falta tanto, porque no es que estamos en un proceso de atraso cambiario escandaloso, estamos en necesidad de reacomodar un poco los números, nada más. Enrique, un placer como siempre, la verdad que gracias, y ya nos estaremos viendo. Dale, abrazo grande, saludos a todos. Abrazo, Quique, chao. Ahí estaba Enrique Sebach, linda nota, muy interesante, alguien que ha pasado hace poco por el Banco Central. Pablo y a la bolsa, para lucirse en su próxima reunión de negocios.